Amen, muy buenos días. Dios les bendiga. Espero estén teniendo una excelente mañana. El día de ayer nos quedamos en 1 Samuel capítulo 23, versículo 15. Y quedamos en que David sigue huyendo de Saúl y David sale huyendo de Keila, cuando Keila había sido un terreno que David ayudó a librar de la mano de los filisteos. Sin embargo, ahora él tiene que huir de Keila, entregando a Keila prácticamente a Saúl. Y ahora empieza David a huir, sigue huyendo en el desierto o en el bosque de Orés. El bosque de Orés era una zona rodeada de fuertes, donde habían secciones de soldados, y David había prácticamente tomado todos estos fuertes, y él sigue rodeado de estos fuertes y sigue huyendo. Saúl lo sigue persiguiendo y continuamos en el versículo 15. Dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció su mano en Dios. Dice que Jonatán salió a verlo a David al desierto, en Orés, y fortaleció su mano en Dios. O sea, cuando aquí dice mano en Dios, está hablando acerca del hecho que era la mano de Dios que se hizo más fuerte en David por causa de lo que le dijo Jonatán a David. Muy interesante, porque David tenía un momento de debilidad y tal vez un poco desanimado, y justo en este momento llega Jonatán y fortalece no a David. Hay que entender que lo que se fortalece fue la mano de Dios en David, porque David recobró fuerzas. Entonces no es que Jonatán llegó y le dijo: oh, tú eres el mejor de los mejores. No, la fuerza vino de Dios, pero esa fuerza se hizo más accesible por causa de Jonatán. Y aquí es donde la palabra nos enseña una gran lección. Y por eso es que nuestro ambiente importa mucho, y especialmente las personas que son cercanas a nosotros, por el hecho de que gente como Jonatán llega a nuestras vidas en nuestros momentos de debilidad o de desánimo, y en vez de tratar de hacernos sentir identificados únicamente con nuestras debilidades, aunque es natural tener debilidades o estar desanimado, la fuerza de Dios se hace más real en nosotros con gente como Jonatán. No es que nosotros buscamos fuerza dentro de nosotros mismos, sino que la mano de Dios, la fuerza de Dios, se hace más real con amigos como Jonatán. Y esto es lo que todos nosotros necesitamos. Gente que fortalezca la fuerza de Dios dentro de nosotros. Y vamos a continuar. Está bien pesada esta Biblia. Y dice así: y le dijo: no temas, pues, no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Dice: no temas, porque tú serás el rey y yo seré el segundo. A veces, ¿a quién le gusta estar en segundo lugar? No es popular, el segundo lugar no es popular, especialmente en esta época de la Copa Mundial. Ninguno de estos equipos está entrando, y especialmente vemos a los favoritos como Francia
España. Ninguno de estos dos equipos llega al mundial pensando, quiero ser el segundo lugar y no quiero llegar a ser el primer lugar. Pero a veces el segundo lugar es el más seguro. A veces el segundo lugar es el mejor lugar. Jonatán tenía, y no sé si esto sea real o sea teológicamente correcto, pero perdónenme si no lo es, Jonatán tenía la unción del segundo lugar. Jonatán tenía ese llamado a ser el segundo en el reino. Y a veces vivir en la sombra de una unción más grande que la nuestra es el lugar más seguro. Porque Dios te protege a ti por causa de la unción bajo la cual estás trabajando. Y esto es lo que Jonatán entendía. Y él anhelaba trabajar bajo la unción de David. Él sabía que la unción era de David y él anhelaba trabajar bajo esa unción. A veces el mejor lugar es el segundo lugar. Y creo que todos tenemos la unción del segundo lugar. Todos tenemos el llamado al segundo lugar. Porque no existe hombre que no existe hombre de Dios, si se puede decir, que no aprenda a vivir en el segundo lugar. Todo hombre de Dios que es utilizado por Dios o mujer de Dios necesita sentirse confortable en el segundo lugar. Necesita aprender a apreciar el segundo lugar. Necesita sentirse valorado en el segundo lugar y amar el segundo lugar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar en el primer lugar. No importa cuán alto en la escala de éxito estemos, siempre Dios va a poner a alguien por encima de nosotros y siempre le tenemos que rendir cuentas a alguien. Y últimamente, en el reino de los cielos y en la iglesia especialmente, nosotros estamos en el segundo lugar, porque Jesucristo siempre va a estar en el primer lugar. Entonces, el llamado de Jonatán para mí y la humildad de Jonatán para mí es un gran ejemplo acerca de la personalidad que nosotros tenemos que tener para tener un liderazgo correcto y nuestro corazón en la posición correcta. En este momento tenemos que ver cómo Jonatán estaba confortable y alegre de ser el segundo en el reino, pudiendo él ser el primero. Él cede su primer lugar a David, lo cual nos da una gran instrucción y me recuerda a la oración de Jesucristo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en nuestras vidas nosotros también estamos en segundo lugar. ¿Por qué? Porque le damos nuestro reino a Jesucristo y él se convierte en rey. Y esto es lo que Jonatán estaba haciendo, estaba dándole su reino, que a él le pertenecía legalmente, a David. Y eso es lo que nosotros hacemos, le damos nuestro reino a Dios. Y siempre vamos a ser el segundo. Y este es el mejor lugar, porque no hay lugar más seguro que estar bajo la sombra de una unción grande. Y como dijo David, estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. La unción del segundo lugar es una unción muy buena. Ok, vamos a seguir. Y dice, y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Orés y Jonatán volvió a su casa. Lamentablemente, este pacto de que David iba a ser el primer lugar y Jonatán el segundo, este fue el único pacto que David no le pudo cumplir a Jonatán. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver más adelante. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl a Gaba: no está David, o sea, donde estaba David
Le dice, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Lo traicionan a David, lo entregan en manos de Saúl. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. Una actitud de víctima horrible la de Saúl. Y pues ahora aseguraos más, conceded y ved el lugar de su escondite. O sea, asegúrense dónde está y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. O sea, Saúl sabía que David era bueno para la batalla. Observad pues e informaos de los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron, se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, el sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David en el desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero, justo cuando lo iban a capturar a David, dice que vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. O sea, que Saúl, por rencor, orgullo y vanagloria, estaba persiguiendo a David y descuidando su responsabilidad primordial, que era proteger al pueblo de Israel de los filisteos. Y esto metafóricamente nos da una enseñanza profunda, que a veces, que nunca el orgullo y el enojo va a dar buenos resultados, pero más bien puede ser una de las distracciones más efectivas para distraernos de nuestro propósito primordial. En esta época de distracciones, la distracción es rey en esta época en muchas personas, porque viven distraídas en redes, en videos, en cositas así. Pero en realidad la distracción más fuerte que puede haber en el ser humano es la distracción del enojo, del orgullo, de no poder ceder nuestro orgullo a la voluntad de Dios. En este caso, Saúl, por causa de su enojo, se había distraído completamente de su verdadero propósito, que era proteger al pueblo de Dios. Y si no tenemos cuidado, nos puede pasar a nosotros también, distraídos en una pelea que nunca termine, en vez de estar haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Distraído en chisme acerca de alguien que nos hizo daño, distraído en habladurías acerca de alguien que nos lastimó, que no nos apreció, distraído en una pérdida de tiempo. Pero volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Sela Amlecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Amén. Hasta ahí llegó el capítulo 23 y nos vemos mañana. Lección del día de hoy, número 1. Fortalecerse en el Señor no quiere decir que yo me fortalezco en mis conceptos, sino que la fuerza de Dios se hace más real en mi vida.
y hay personas que Dios manda a mi vida para eso. Número 2, el segundo lugar es el mejor lugar. Y número 3, no distraernos con peleas innecesarias. Dios les bendiga.